Órale. Entonces, Jesus, deja de grabar, por favor, ¿no? Y son para la posteridad, chavo. Jesus, estás grabando porque es para subirlo a YouTube, ¿no? ¿Cuál YouTube? Lo voy a subir a mejonestareas.com. No, querrás decir buenas tareas, ¿no? No, mejores es mejor que buenas tareas. Ah, bueno. Qué ya. poético, Jesus, qué poético, la verdad. Dice que se lo va a dejar a sus hijos, güey. ¿Sabías así? Oye, pero no te entendí, David. Dices que Iturbide se unió al ejército después del abrazo de Acatepan. Exacto. Pero ¿quién es Iturbide? Iturbide es el comandante, bueno, como el jefe del ejército realista, del ejército español, del ejército que está en contra de la independencia, el ejército que lucha contra los insurgentes, liderados en este momento de la consumación por Vicente Guerrero. ¿Y por qué se abrazaron? ¿Que eran gays o algo así? Pues no sabría explicarte, pero Iturbide quiso convocar una reunión con Vicente Guerrero, donde ellos dos se unieran contra la corona española, ya que Iturbide los quería como traicionar, no les caía bien, yo creo. ¿Y solamente participaron ellos dos? Sí, los más importantes de la consumación. ¿No participó nadie más? Pues personajes más bien fugaces tal vez, uno que otro comandante por ahí, pero los más importantes son ellos dos, que se unieron para derrocar a la corona española. ¿Y por qué no sé, siempre ponen a los como jefes y no ponen también, incluyen también, no sé, los nombres de cada uno de los soldados que fueron? Uy, Miguel, eran muchísimos soldados y pues no tenían puestos muy importantes para ser mencionados. Es como si yo te digo que James Hetfield, el guitarrista de Metallica, te conociera a ti, no te va a conocer, porque pues son demasiadas personas. A mí sí me conoce. Nada, ¿cómo te va a conocer? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta o qué? Oye, Jesús, ¿tú sabías de esto? Pues más o menos sabía. ¿Sí? A ver, Pero no tanto como tú. Sí, usted echa el ¿Qué choro. sabías? Sabía del abrazo, que eran medio puñalones y eso. Sí, Pero- sí, muy importante el abrazo. Pero... Pues, a ver, continúa con tu historia, a ver, corta bien. No, pero el abrazo fue de la unión de los dos ejércitos Sí. para derrotar. De hecho, el ejército insurgente se unió con el realista, o sea, los personajes como fugaces o sea, bueno, en sí el ejército, los que peleaban se unieron con el otro ejército y asimismo los generales, Vicente Guerrero y Iturbide, se consolidaron estos ejércitos y fue ya que en el 24 de agosto de 1821, Juan de O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España, firmó los tratados de Córdoba, donde decía que México, bueno, la Nueva España, era independiente de la corona española. Wow, está muy interesante el tema. Sí, es que es muy importante para poder entender la independencia de México. Pero el que empezó la independencia de México fue Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, exacto, pero eso fue en las primeras etapas, en la etapa de si no ¿Del me inicio? parece, del inicio, ¿no? Participó en el inicio y en la conspiración, muy importantes estos dos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué pasó con los demás que estaban también involucrados al inicio? Los mataron. Bueno, a Miguel Hidalgo lo fusilaron, bueno, sí, y después colgaron su cabeza en la alhóndiga de Granaditas. Wow. Qué mala onda. Sí, pero pues ya ves, todo esto dio origen a lo que es ahorita México, un país libre, independiente, sin que nadie lo controle. Es colonizado por sus propios individuos, somos nosotros. Habitantes. Habitantes, sí. Un pueblo soberano. Sí, muy importante. Yo pensaba que era gracias a Peña Nieto. No, ¿Qué no fue Emiliano Zapata? Emiliano Zapata es hasta la revolución. Y todavía no Qué ignorante. estamos viendo ese tema. Y después, ya que se consolidó la independencia de México, es muy importante aprender que el primer emperador, o sea, no presidente, emperador de México, independiente, fue Iturbide. No duró mucho tiempo en su cargo y después fue como que no le gustó a la gente y fue como derrocado. Y después, el primer presidente, Guadalupe Victoria, pues ya fue volviendo como una república México.
Y así siguieron presidentes como Benito Juárez, después el Porfiriato, Calderón, Fox y todos esos presidentes desde que se consumó la independencia. ¿Hay una otra pregunta, algo más que les quiera explicar? Pues continúa. O ya fue todo. Pues en sí es como lo más general, porque si cuento todo no me tardaría años explicándoles. ¿Cuánto tiempo duró la consumación? La consumación, mira, es de 1812 a 1821, o sea, son 11 años, no, 9 años. ¿Y quién firmó el tratado de que ya éramos independientes como país? ¿Quién firmó el tratado? Bueno, Juan de Montejo y Iturbide. Y después de esos tratados de Córdoba se firmó el Acta de Independencia, que dice que México ya es por fin libre de la corona española. Esos españoles eran unos loquillos. Sí, nos tuvieron en dominio por más de 300 años. ¿300 años? 300 años, sí, desde que Hernán Cortés llegó aquí a México. En 1521, ¿no? Me parece que sí. Sí. Estuvimos bajo el yugo español por mucho tiempo. Éramos maltratados, a nuestros indígenas se les ponían trabajos muy pesados y pues salarios muy deprobables. Y también a los africanos que traían los trataban pero inhumanamente. Pobres negros. Jesus, como tú siempre eres un racista, te pasas. Pero pues sí. Ojalá la mista repruebe, güey. Sí, muy mala onda. Pero gracias a valientes como Miguel Hidalgo, Iturbide, Vicente Guerrero, somos libres. Sí, sí, sí. Y hay que destacar que personas españolas se nos unieron, tales como los corregidores. La corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que traicionó casi, y también su esposo el corregidor. Iturbide traicionó a la corona española y así. Y pues todo eso pues como que se unió para que nosotros seamos un país libre. Está muy interesante ese tema, desearía no haberme volado. Sí, es muy interesante. Y pues imagínense, explicado por la maestra, o sea, yo pues, estuve en la clase y todo, pero pues no soy experto en el tema. Supongo que la maestra sabe más porque ella como que está... Pues ella tiene una carrera. Sí, ella es la legendaria Miss Alicia. Estudió. Estudió y sí, esa es la finalidad de los maestros, nos enseñan cosas así. De hecho, antes no había educación, ¿o sí? No, de hecho la educación estaba controlada por la iglesia, una de las razones por la que también nos queríamos independizar. Recuerda que la iglesia en esos tiempos era tan poderosa que estaba a cargo de la educación, de la política y infinidad de cosas. De hecho hasta destruyeron códices y cosas muy importantes que hoy nos darían claves muy importantes para resolver esos misterios de la historia. De México. Sí. Pues de hecho, los españoles no querían que se nos diera educación a los mexicanos porque se rebelarían, ¿no?, al saber el poder que tienen un simple documento. Sí, de hecho, los criollos que eran como la segunda clase social más importante, se les prohibía la educación casi. ¿A ellos también? No sé qué son los indígenas. Más a los indígenas, había uno que otro criollo que sí puede estudiar, pero recuerda que los criollos no podían tener cargos políticos o cosas así. Y de hecho el virrey era español de la península ibérica, o sea, español nato. Sí, muy importante. Y ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo era como parte del gobierno de España, ¿no? Era un sacerdote criollo. Nacido en México, pero hijo de españoles. Él estudió mucho. ¿Y cómo empezó todo? Pues empezó con el grito de Dolores, recuerda, cuando... 1810. ¿Y se quejaba de algún dolor de estómago o algo así? No, chavo. No, de hecho subió a una iglesia y dio las campanadas y empezó a gritar ¡Viva Fernando VII! En Guanajuato, ¿no? Ajá, en Guanajuato. Dolores, Guanajuato, por eso se dice grito de Dolores. No, es muy interesante cómo todas estas cosas se unen, el grito de Dolores, después la Constitución de Cádiz. Y también hay que destacar a Morelos. Morelos fue un gran general, muy, como que
se dice? ¿Alabado? Sí, muy alabado por Napoleón. De hecho decía que si tuviera como 10 generales de esos podría conquistar el mundo. Wow. Hay que destacar que Morelos puso los sentimientos de la nación, que estos eran derechos que tenían los mexicanos, los de la Nueva España. Sí, sí, sí. Ya.